del jornal líquido de licencia. Entonces lo único que teníamos que hacer era, una vez que llegamos al monto de la licencia, hacer la deducción de lo que vendrían a ser los aportes de tu trabajador, que habíamos visto que tomábamos en general un cálculo de un 20 o un 21%, si ustedes, como ustedes quieran, lo pueden hacer en forma arbitraria, si se quiere, lo que es el común monto de descuentos que tiene un trabajador. Entonces, el salario vacacional es el jornal líquido de vacaciones, y ¿cómo llegamos a eso? Bueno, restamos al jornal nominal de vacaciones los aportes de contribución social, de seguridad social, eso ya lo sabemos. Y así llegamos a la suma para el mejor goce de la licencia o salario vacacional. ¿Cómo sería entonces respecto a este trabajador? Bueno, tomamos lo que es el jornal de vacaciones para este trabajador, como nos dice el decreto, y le descontamos los descuentos legales. Arbitrariamente acá ponemos que es un 21% para este trabajador, que vendría a ser este monto, y llegamos a este otro monto, que sería entonces el jornal de salario vacacional para este trabajador. Y luego, obviamente, los días son los mismos. Recuerden que este trabajador va a tener que cobrar su salario vacacional antes, si fuera a gozar la licencia, antes del goce de la misma. En este caso, el trabajador egresa, entonces cobra toda la suma junta, evidentemente, al egreso, que es cuando se hacen exigibles los rubros. El número de días es el mismo, simplemente cambio este denominador porque tengo estos descuentos, porque así calculo el salario vacacional, entonces multiplico el jornal de salario vacacional por el número de días y tengo este monto. ¿Está claro? Seguimos. Bien. Sí. Y al ser no gozada, de todos modos, ¿se considera el importe con el descuento del aporte? Bueno, acá está la confusión. Son dos cosas diferentes. Recuerden que nosotros dijimos que el salario vacacional no lleva descuentos. Esto no quiere decir que la forma de cálculo no sea la que nos indica la ley y el decreto. ¿Y cómo nos indica la ley y el decreto que tenemos que calcular el salario vacacional? Es el jornal líquido de las vacaciones. Entonces, piensen que esto es solo la forma de cálculo. ¿Se entiende? Después, si, recuerden, el salario vacacional, si excede el 100% del jornal líquido de licencia, lleva aportes. Y si en este caso, como pasa, es el trabajador egresa, en este caso, no tenemos que mezclar entonces el hecho de que lleve o no aportes con la forma de cálculo. Este 21% no son los aportes del salario vacacional, es como yo calculo el salario vacacional, efectuándole estos descuentos para llegar al monto del salario vacacional. ¿Se entiende? Yo sé que la ley es confusa y por eso, no es que sea confusa, nos confunde por la forma de cálculo. Es simplemente que la ley me marca que yo, para llegar al salario vacacional, lo que tengo que hacer es tomar el jornal de vacaciones y efectuarle los descuentos para lograr la forma de cálculo del salario vacacional. No quiere decir que lleve o no descuentos. No sé si alguien quiere, si Danubio o Manuel quieren agregar algo más respecto de esto, de este concepto que fue lo que vimos en la clase anterior. Ya que me das la posibilidad, Ana Laura, no quería interrumpirte. No, por favor. Muy clara, muy precisa tu exposición. No, con respecto a esto, a ver, el tema de la licencia no gozada no lleva aportes, no se practican aportes a la seguridad social, eso viene de una vieja resolución del Banco de Previsión Social, o sea, hay de alguna manera una costumbre de no hacer aportes sobre ese rubro. Cuando el trabajador, la relación está vigente y toma licencia, el mes que toma licencia, cobra el sueldo como si hubiera trabajado. Ese sueldo sí lleva descuentos, lleva aportes a la seguridad social, ¿tá? Y tenemos, digamos, la licencia, según esté en actividad o según sea no gozada. Y el salario vacacional. El salario vacacional, en todos los casos, si bien se calcula efectuando el descuento que correspondería por los aportes, de acuerdo a lo que establece la ley, el tema es que está exento de todo gravamen fiscal y social, como decía la norma que aparecía en la diapositiva, o sea, no se hacen aportes, está exonerado de aportes, ¿tá? Lo que no quiere decir que, bueno, la fórmula de cálculo que estableció el legislador es la que muy claramente
señalaban a Laura. Quédense en ese sentido tranquilos a los efectos del cálculo, en los ejercicios, en un examen, en un parcial, porque primero que nosotros, digamos, la liquidación de créditos laborales tendría tres pistas, ¿no? La laboral, la de seguridad social y la tributaria o impositiva, ¿no? Nosotros no vamos a ver el tema del IRPF, no vamos a exigir cálculos de aportes a la seguridad social, nos quedamos con lo que es el concepto laboral, la liquidación en lo que es estrictamente laboral. Bueno, lo otro será harina de otro costal, sí, por lo menos plantearles la distinción y el por qué unos llevan descuentos y otros no, ¿no? Y cuándo los llevan y a qué se afecta cada cosa. Pero incluso nosotros, a los efectos de los ejercicios, lo ponemos normalmente, el cálculo se hace en base a convencionalmente un 20% en concepto de aportes a la seguridad social, porque en realidad la idea no es que se pasen haciendo números, sino que, bueno, vean estos conceptos que explicaba muy bien Ana Laura. Nada más que eso, Bueno, gracias. Gracias, Danubio. Un comentario Sí. más, Ana, que está, o sea, ya está todo aclarado, creo que está muy bien aclarado, porque el tema tributario y el tema de seguridad social, claro, después es todo un tema de cuentas. Pero ese 21%, por las dudas, si algún compañero no lo... ¿Cómo se deslinda? Bueno, es un 15% que es el aporte personal, digamos, sobre el salario, y después la tasa del FONASA, que podría ser un 6%, que es cuando lo tiene alguien a cargo, entonces sería el 15 más 6, el 21. Pues, lo que decía Laura, puede variar, porque esto es un cálculo estimativo nada más, según la tasa que se aplique, y en cada caso. Simplemente para tener idea de por qué era ese 21%, comentarlo nomás. Gracias, Manuel. Buenísimo. Bien, seguimos entonces con las opcionales, vendría a ser, ¿no? La otra opción que teníamos. Para este trabajador, sabíamos que realizaba 20 horas extras, habíamos puesto, ya lo teníamos fijo desde el principio. En realidad las horas extras, como ustedes saben, en general son variables y el trabajador no realiza siempre las mismas horas extras todos los meses. Entonces, aclaremos, para el cálculo del aguinaldo, de estos meses que tenía de aguinaldo, ¿qué meses tenemos que computar para el cálculo del aguinaldo de este trabajador? ¿De cuándo a cuándo? ¿Qué meses computar? Exacto, desde diciembre hasta abril. Entonces, en un trabajador real, lo que tendríamos que hacer es sumar todo lo efectivamente percibido, recuerden, ¿no? ¿Qué dejamos afuera? Si este trabajador tuviera, por ejemplo, ¿qué partidas quedan afuera? Simplemente para recordar la norma de aguinaldo. ¿Qué no computamos? Que no era el caso de este trabajador. ¿Qué queda afuera? Si este trabajador tuviera, por ejemplo, propinas, ¿las incluimos para el cálculo del aguinaldo? Silencio. Recuerden que la norma... ¿Cómo? ¿Se maneja con un ficto, profesora, en ese sentido? Para el aguinaldo no. ¿Qué nos dice la norma? Perdón, los viáticos también no iban tampoco, ¿no? Si Ahí no está. Solo las partidas abonadas por el empleador. Volviendo al caso de las propinas. Las propinas no son pagas por el empleador. Entonces quedan afuera. Toda partida que no sea abonada por el empleador queda afuera. Y también nos dice la norma que toda partida en dinero. Por lo cual, a contrario sensu, ¿qué razonamos? Que las propinas irían y en este caso iría también la prima. ¿La prima va? ¿Las propinas van? No, las propinas quedan fuera porque no son pagas por el empleador. Y si la norma me dice que solo las partidas en dinero, este trabajador no tenía otras partidas. ¿Pero qué partidas quedarían afuera? Aquellas partidas que fueran en especie. Exacto. Si este trabajador tuviera tickets de alimentación, lo hubiéramos adicionado alguna dificultad, digamos, al ejercicio, bueno, esas también quedarían afuera. Esto no estaba en el ejercicio, estoy haciendo un poco de ejercicio mental para reciclar conceptos vistos en el curso y dificultades que les pueden aparecer en los ejercicios. En este caso era bien sencillo, lo único que teníamos eran las horas extras, solo lo que les quería aclarar es, si fuera un aguinaldo de un trabajador real, el promedio de horas extras o las horas extras realizadas mes a mes
sería distinto, no serían 20 todos los meses. Entonces ahí sí tendríamos que ir a los recibos y ver lo efectivamente percibido por este trabajador en las horas extras mes a mes. Y luego sí, obviamente sumarlo y dividirlo por 12. Pero simplemente les quería recordar que quedan fuera las partidas en especie y quedan fuera las partidas que no sean abonadas por el empleador. Eso es bien importante, porque es lo conceptual de cómo calculamos el aguinaldo. Entonces, si quisiéramos calcular el aguinaldo de ese trabajador, como bien decían ustedes, tendremos que sumar lo percibido de diciembre a abril. Partiendo de la base de que realiza 20 horas extras todos los meses, es bien sencillo, multiplicamos los 21, que eran adicionados con las horas extras, por los 5 meses y lo dividimos entre 12, y este sería el aguinaldo. ¿Qué sucedería si este trabajador nos consultara hoy y no hubiera efectuado el reclamo en el momento del egreso? ¿Alguno se animó a buscar información al respecto? ¿O intuitivamente tiene algún conocimiento a este respecto? ¿Qué les parece? Perdón, profesor, un apunte nada más. Eso lleva aporte jubilatorio. Sí, sí. Sí. El aguinaldo sí, obviamente. ¿Algo más? No, yo le quería decir que puede ser que lo que acaba de preguntar, Sí. que se tiene a partir de la renuncia, ¿no? ¿Se tiene un año legalmente para hacer el reclamo? ¿Dónde encontramos la norma? Perfecto, sí. ¿A qué refiere este tema? No les estoy pidiendo ni el número de la ley, nada. ¿A qué refiere esto? A que en general el legislador opta por, ya lo vimos, en el curso fue mencionado, opta por poner un plazo para los reclamos. Esto en pos de la seguridad jurídica, y esta tensión en la longitud del plazo ha llevado a distintas soluciones legislativas a través de la historia en el Uruguay. En una época fueron 10 años, en otra época fueron 2 años, y para atrás, digamos, que el trabajador puede reclamar, y ahora lo fijó el legislador en 5. Pero a su vez hay otro plazo de prescripción. De lo que estamos hablando es de la prescripción de los créditos laborales. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo o hasta cuándo puedo reclamar? Y la solución normativa es aquella dada por esta ley. Como les decía, hubo distintos antecedentes, hubo distintos plazos. Respecto de la pregunta planteada, es como dice efectivamente la compañera, las acciones originadas en las relaciones de trabajo prescriben al año, a partir del día siguiente a aquel en que haya cesado la relación laboral en que se fundan. Este trabajador había egresado en abril. Si nos consultara hoy, nosotros lamentablemente tendríamos que decirle que existen pocas chances de que pueda cobrar estos créditos laborales. Y voy un poquito más. No es que no los pueda cobrar de ninguna forma. Sí, quizás los puede plantear el reclamo, pero el abogado de la contraparte le va a oponer la prescripción, la excepción de prescripción. Va a alegar que estos créditos están prescriptos. Entonces, eventualmente no va a tener derecho a cobrarlos. ¿Por qué? Porque por el lapso de tiempo que pasó, el legislador entiende que el reclamo debe ser hecho en un plazo de 1 año luego de terminada la relación de trabajo. Ese es uno de los plazos. El otro plazo son 5 años hacia atrás. Si este trabajador tuviera horas extras, por ejemplo, para reclamar de hace 10 años, no podría tampoco reclamarlas, o tendría muy pocas posibilidades de éxito si las reclamara, porque se alegaría la excepción de prescripción. Esto de que les aclaro que no es un plazo de caducidad, sino que es un plazo de prescripción, quiere decir que se necesita que la contraparte lo alegue. Esto era una dificultad adicional simplemente para que ustedes averiguaran y tengan presente que entonces tenemos para reclamar los rubros al egreso 1 año para presentar el reclamo correspondiente. ¿Alguna otra duda que quieran plantear de este trabajador? Simplemente lo que tendríamos que hacer en una diapositiva final entonces son todos los rubros subrayados. Tenemos el salario de abril, este trabajador va a cobrar salario de abril, licencia, salario vacacional, aguinaldo, eventualmente podría haber reclamado en el 2020, hasta abril de 2021. Estando en octubre, son muy pocas las chances que este trabajador pudiera cobrar al día de hoy esta liquidación.
¿Quedó claro? Profesora, buenos días, Dígame. profesores, compañeros y compañeras. ¿Es más ágil ahora el tema dónde se presenta para Bueno, reclamar? tenemos una Porque antes era, nueva ley del proceso era- laboral que que- prevé un proceso laboral abreviado y que lo vamos a ver. Ah, Ustedes saben cómo es procedimentalmente, primero tiene que acudir al Ministerio de Trabajo a citar una audiencia de conciliación, porque así la ley lo prevé, es un requisito legal previo, y luego, dependiendo del monto del reclamo, podrá presentar los dos procesos laborales que prevé la norma, que vamos a ver. Así que no me quiero ir de tema y robarle más tiempo a Danubio, que habíamos convenido en hacer la corrección del ejercicio para después liberarlo para seguir con el programa según lo pautado. ¿Alguna Profesor. consulta más? Sí, respecto del ejercicio puntualmente. Sí, del ejercicio. Perdone, la licencia no gozada, ¿no se paga doble? A ver, no. Usted me parece que lo que está sucediendo es que está confundiendo el salario vacacional. Sí, son dos montos que son muy parecidos, porque como vimos, el salario vacacional se calcula en base al jornal de vacaciones, realizando entonces ese descuento, digamos, o ese monto de descuento, el jornal líquido de licencia, nos dice la norma. Entonces, quizás por eso, grosso modo, la gente piensa que es la licencia por dos, pero no. Pero nosotros debemos saber la norma que funda el derecho y cómo se calcula. Lo que tiene derecho a cobrar es la licencia y el salario vacacional o suma para el mejor goce de la licencia. Es verdad que el concepto salario vacacional nace atado al de la licencia en lo conceptual, en los fundamentos y en la forma de cálculo, pero eso no quiere decir que sean dos licencias. Gracias, No sé si profesora. quedó claro o si alguien quiere... Ana. Sí, me quedó claro. Muchas gracias. Ana, te libero, sé que tenés otras ocupaciones. Bueno, perfecto. Los clara saludo. exposición. Aprovecho igual, si querés permanecer mientras Sí, lo hago, sí. o quedás liberada en ese sentido, pero una aclaración respecto de lo que señalaba la compañera, que me parece entender. A ver, cuando hablamos de licencia no gozada, estamos señalando la que el trabajador no pudo, la trabajadora no pudo gozar, no pudo hacer uso de esa licencia porque la relación se terminó, como es el caso. Entonces, esa licencia no gozada no es que se paga doble, sino que, como bien aclaraba Ana Laura, se paga la licencia sin aportes, sin que se efectúen aportes, sin que se efectúen descuentos para la seguridad social, y el salario vacacional. Quizás la compañera a lo que se está refiriendo es a una práctica que en realidad está prohibida en realidad, que es que el trabajador muchas veces toma parte de la licencia y la otra parte la trabaja, y entonces se le paga doble. Bueno, eso en realidad... Eso lo conversábamos la clase pasada, que quizás lo recuerden. ¿No? O sea, Una mala práctica. Es una práctica que incluso la Inspección del Trabajo debería imponer una multa, porque la licencia es un derecho irrenunciable, es un derecho que no alcanza con, bueno, te pago doble si trabajas la licencia. Una cosa es que las horas extras se pagan doble, son lícitas, perfecto, es una prolongación de la jornada, pero el descanso anual debe respetarse. El empleador no puede, a cambio de pagar doble, eliminar el beneficio de la licencia. Eso, bueno, muchas veces sucede. Y bueno, a veces un poco con la propia complicidad del trabajador, que bueno, que le sirve cobrar un poco más, pero en realidad no debería hacerse eso. Sí, bueno, adelante. gracias. Yo me despido acá. Saludos Gracias. para todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adelante, Ramírez. No, tal vez la duda técnica venga de la mano de que como la licencia no gozada justamente no tiene ese descuento de aporte a la seguridad social, Claro. Uno piensa, bueno, si es el 100% del jornal de licencia, entonces lo asimilo al monto integral de esa licencia. Tal vez esa sea la duda que puede haber surgido. Entonces, como serían dos montos idénticos, ahí se podría considerar que hay una duda, ¿no? Pero claro, Claro, de acuerdo a la normativa está claro que no es así. son dos conceptos distintos. Bueno,
Dada la hora que es y que vamos a comenzar con otro tema, yo les propongo hacer un corte breve de 5 minutos y vamos a retornar con el tema de la extinción del contrato de trabajo, la terminación del vínculo laboral. Así que hacemos un breve corte y en 5 minutos retomamos de esa manera.
Bueno, ahora sí vamos a retomar. ¿Me escuchan? Vamos a Sí, profesor, lo escucho. con el tema de la extensión del contrato de trabajo, la terminación del vínculo laboral. En ese sentido vamos a comenzar señalando algunos aspectos que ustedes ya han visto en el curso de laboral primero, fundamentalmente, y decir en ese sentido que el derecho del trabajo busca extender en el tiempo el contrato de trabajo. En esto tiene una gran incidencia, sin duda, el principio de continuidad que ustedes vieron en el primer curso de laboral. Recuerdan todo el tema de las proyecciones del principio de continuidad que el maestro Pla Rodríguez enunciaba como el darle la mayor duración posible al vínculo laboral. Y esto tenía una serie de proyecciones prácticas, como por ejemplo la preferencia del derecho del trabajo por los contratos de duración indefinida, la amplitud para admitir transformaciones en el contrato, el hecho de que en el derecho del trabajo hay una gran resistencia a la rescisión del vínculo laboral, mediante distintos mecanismos, en nuestro país concretamente la imposición de una indemnización monetaria si el empleador rescinde sin justa causa el vínculo laboral. Otra proyección de este principio de continuidad, recuerden ustedes, tiene que ver con el hecho de que el contrato, por ejemplo, un contrato a prueba, que es un contrato a término, si se agota el plazo de la prueba y el trabajador o la trabajadora continúa cumpliendo funciones, se entiende que el trabajador pasa a ser un trabajador por tiempo indefinido y por tanto adquiere así el derecho a la indemnización por despido. También otra proyección está dada por la prolongación del vínculo laboral pese a la sustitución del empleador. Recuerdan aquello del carácter intitu persona respecto del trabajador, pero no así respecto del empleador. Todas proyecciones estas del principio de continuidad que apuntan o tienen que ver con esta búsqueda por extender en el tiempo el contrato de trabajo. Con la misma finalidad tenemos distintas reglas que impiden al empleador rescindir o al menos hacen más gravosa la rescisión, imponiendo indemnizaciones que justamente hagan más gravosa la rescisión inmotivada del vínculo laboral. Y también en todo este marco tenemos los denominados amortiguadores de la seguridad social, distintos institutos que extienden la suspensión del contrato de trabajo para evitar su finalización. El ejemplo típico del seguro de desempleo, cuando el trabajador es enviado por la causal suspensión o falta de trabajo. Bueno, no se rescinde el vínculo, sino que se mantiene vigente, suspendidas las obligaciones principales, pero se extiende ese contrato que después, bueno, podrá o no finalizarse efectivamente. Hay una serie de peculiaridades que inciden indudablemente en lo que tiene que ver con la terminación del contrato de trabajo. Acá una vez más recordamos el carácter personal del vínculo. Ello determina que no pueda imponerse a nadie la ejecución de un contrato que exija su actividad personal contra su voluntad. Es, como ya hemos señalado en otras ocasiones, un contrato de tracto sucesivo, no puede borrarse lo que ya pasó, pero no tiene una duración perpetua, sino que, bueno, puede tener, sí, una duración indefinida. Con respecto a las distintas formas de terminación del contrato de trabajo, y siguiendo acá
la clasificación que hace el profesor Américo Pla Rodríguez, nosotros tenemos en ese sentido que distinguir entre contratos de duración determinada y contratos de duración indeterminada. Y el profesor Pla Rodríguez alude respecto de unos y de otros a lo que son formas normales, la forma normal de terminación de un contrato y las formas eventuales. Y comenzando por los contratos de duración determinada, como hace en su obra, ubica al cumplimiento del plazo como la forma normal de terminación de un contrato de duración determinada. Un contrato a plazo, como termina normalmente, por el cumplimiento del plazo. Existen otras formas eventuales de terminación del contrato de duración determinada, el mutuo acuerdo, la muerte del trabajador, en fin, vamos a ver otras formas que también están presentes como formas eventuales respecto de un contrato de duración indeterminada. Y la voluntad unilateral de las partes es también una forma eventual de terminación de un contrato de duración determinada. Por tanto, recapitulando, los contratos de duración determinada terminan normalmente por el cumplimiento del plazo, el cumplimiento de la condición, y eventualmente por la voluntad unilateral de las partes. Esto tiene que ver con la llamada rescisión ante tempus, que vimos cuando analizamos la contratación temporal del trabajo, dentro del tema más amplio de la contratación atípica del trabajo. Bueno, el contrato puede terminar porque, pese a haber un plazo establecido, se termina antes, y bueno, eso, ustedes recordarán, puede tener consecuencias desde el punto de vista reparatorio, indemnizatorio. Se vio en el curso las distintas opciones, posibilidades que hay a nivel de la jurisprudencia respecto de cómo debe ser la reparación en esos casos, si se corresponde a la indemnización por despido, o un sistema combinado con la reparación efectiva de los daños, en fin, los remito en ese sentido a lo señalado oportunamente. Respecto de los contratos de duración indeterminada, junto a otras formas eventuales de terminación del vínculo que vamos a ver, la forma normal de terminación, la que se da con más frecuencia, indudablemente, es por la voluntad unilateral de las partes. Y acá tenemos dos grandes capítulos, que son la renuncia y el despido. Normalmente un contrato de duración indeterminada o por tiempo indeterminado, ¿cómo termina? Y termina cuando el trabajador renuncia o cuando es despedido, cuando es el empleador el que decide poner fin al vínculo laboral. Entrando en las formas eventuales de terminación del vínculo laboral, tenemos que mencionar en primer lugar a la muerte del trabajador. El contrato de trabajo es un contrato impitu persona, la muerte del trabajador determina la extinción del contrato. El problema puede plantearse respecto a la muerte del empleador. ¿Qué sucede si quien muere es el empleador? Y esto particularmente es interesante o problemático en algunos sectores de actividad, en algunos trabajos en particular, por ejemplo, el servicio doméstico, la atención de salud a determinadas personas que fallece. ¿Qué pasa en ese caso? El trabajador que lo cuidaba, que lo atendía, que le brindaba el servicio doméstico, ¿tiene en ese caso concretamente derecho a la indemnización por despido? Bueno, en la jurisprudencia se han advertido las dos posiciones, quienes entienden que corresponde abonar indemnización por despido y quienes entienden que no corresponde abonar indemnización por despido. En ese sentido, hay quienes dicen, bueno, en realidad, si no hay una estipulación expresa en el contrato, respecto de la posibilidad del fallecimiento de la persona, el contrato por tiempo indefinido no cambiaría su naturaleza por el hecho de la muerte
del empleador. Por tanto, en ese caso debería abonarse indemnización por despido. En la otra vereda, en la otra posición, hay quienes dicen, no, en realidad la muerte del empleador no es propiamente el despido, él no decide poner fin al vínculo laboral, por tanto, al no haber despido, lo que hay en realidad es la ausencia del objeto, del sujeto empleador. Por tanto, no correspondería en este caso abonar indemnización por despido. El tema es interesante desde el punto de vista práctico y, bueno, se ha planteado, y vean ustedes que con, bueno, dos visiones totalmente distintas, ¿no? Porque además es difícil que en la práctica se contrate a un trabajador y se haga una previsión para el caso de la muerte del propio empleador, ¿no? Miguel, tú querías decir algo, adelante. Sí, profesor, recordemos que el empleador puede tener dos figuras, figura física y figura jurídica. Bueno, exactamente. Y tiene que garantizar ese principio de continuidad, independientemente de quién sea el empleador o la... como tiene dos posibilidades, tendría que darle garantía de continuidad. Y no es el trabajador que termina el vínculo, sino que es por la parte empleadora que se da ese término de contrato laboral. Bien. Bueno, otra posibilidad, otra forma eventual de terminación del vínculo, tiene que ver con la incapacidad prolongada o permanente del trabajador. La incapacidad prolongada o permanente se equipara en cierta forma a la muerte del trabajador en cuanto imposibilita que el mismo continúe desarrollando sus tareas. Inicialmente, la incapacidad puede interrumpir el vínculo laboral, pero cuando esa incapacidad se consolida, por ejemplo, con una enfermedad incurable, el contrato de trabajo en ese caso se va a extinguir sin derecho a indemnización, sin derecho a indemnización. Y acá es donde juegan justamente esos amortiguadores de la seguridad social a los que hacíamos referencia, al Se le mutió, profesor. Se cortó. Se cortó, sí. No oímos nada. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. El tema de compartir pantalla hace que no pueda ver si el micrófono me está funcionando. Entonces, bueno, les agradezco y disculpen. Está pasando con bastante frecuencia últimamente esto, que no sucedía antes, pero bueno, háganmelo notar porque al compartir pantalla yo no veo si el micrófono está o no funcionando. No los veo a todos ustedes tampoco, apenas tengo 4 caritas a un costado, que bueno, más o menos son los que veo que puedo seguir. Decía entonces que los amortiguadores, en definitiva, tratan, estos amortiguadores de la seguridad social, llámese seguro de desempleo, subsidio transitorio por incapacidad parcial, concretamente en el caso al que estamos haciendo referencia, bueno, que en principio el trabajador pueda conservar el puesto de trabajo durante la enfermedad o durante el accidente, si hay una expectativa razonable de regresar a su trabajo habitual, y bueno, y después, si se consolida esa incapacidad, bueno, el empleador quedará exonerado del pago de indemnizaciones y el trabajador tendrá el amparo correspondiente de la seguridad social. Con respecto a este tema de la incapacidad, bueno, simplemente mencionarles aquí en este tema lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Accidentes de Trabajo, la Ley 16.074, que establece expresamente el derecho a ser reincorporado, el derecho del trabajador a ser reincorporado al cargo que ocupaba o a otro compatible con su capacidad limitada. Después vamos a ver qué pasa si el empleador incumple con esta obligación que pone de su cargo el artículo 69 de la Ley 16.074.
74. Otra forma eventual de terminación del vínculo laboral estaría dada por la fuerza mayor, la destrucción de la empresa como consecuencia de una causa de fuerza mayor o un caso fortuito. Y acá en ese sentido hay que señalar una evolución en el derecho del trabajo. Si nosotros vemos lo que señalaba Pla hace aproximadamente 30 años, el maestro decía que en realidad cuando era la destrucción de la empresa una consecuencia necesaria, inmediata y directa de una causa de fuerza mayor, bueno, en ese caso el empleador quedaba exonerado de responsabilidad. La fuerza mayor servía como una eximente de responsabilidad, ¿no? Obviamente que siempre y cuando revistiese las notas. Se volvió a silenciar, profesor. Siempre y cuando decía que la fuerza mayor revista las notas que jurídicamente se exigen a la misma, ¿no? Es decir, que sea ajena a la voluntad de las partes, que no sea previsible, que no haya habido previsión al respecto, que sea irresistible, que tenga un carácter definitivo. Bueno, en ese caso, el empleador quedaba exonerado de responsabilidad, entendía Pla Rodríguez. ¿Qué hablamos de causa de fuerza mayor? Bueno, cuando hablamos de fuerza mayor, hablamos de, por ejemplo, un hecho de la naturaleza. Supónganse un terremoto que destruye totalmente la empresa y, bueno, no se puede continuar con la actividad. Bueno, debe todavía el empleador, en ese caso, abonar indemnizaciones por despido, por ejemplo. Bueno, dentro de la causa de fuerza mayor entra también lo que se conoce como los hechos del príncipe. ¿Qué es el hecho del príncipe? La resolución de la autoridad pública. Supónganse ustedes, para poner un ejemplo entendible, que una empresa gana una licitación para cumplir determinado servicio a una entidad pública, y por distintos motivos esa entidad pública decide rescindir ese contrato, ese vínculo que la empresa había obtenido, había ganado una licitación. En ese caso, los trabajadores que se quedan sin trabajo de esa empresa tercerizada en este caso, pueden reclamar la indemnización por despido. Bueno, ahí ese sería en principio un hecho del príncipe, un hecho de la autoridad, una resolución de la autoridad que en la posición que estamos señalando sería comprensiva de una fuerza mayor que eximiría al empleador de abonar la correspondiente indemnización. Otro ejemplo, lo que entra dentro de los casos fortuitos, un incendio, un derrumbe. Bueno, estos hechos se concebía como que eximían al empleador del pago de la indemnización por despido. Hoy, en realidad, la posición que predomina es la contraria. Hoy se entiende que la empresa debe buscar nuevas formas de asegurar la prosecución del contrato de trabajo, y si no, debe indemnizar. En realidad, la existencia de la empresa, se dice, es una situación ajena al trabajador. El caso fortuito, la fuerza mayor, aunque son hechos excepcionales, en realidad son previsibles en todo emprendimiento productivo. Y como tal puede asegurarse, prácticamente hoy puede establecerse un seguro, ¿no? Contratar un seguro para todo. Por lo cual se entiende que esto entraría en lo que es el riesgo de la empresa. En base al principio de ajenidad, bueno, el empleador, aún en estos casos, si bien puede entenderse, se extingue con ellos, con su aquecimiento, el vínculo laboral, el empleador
no queda exonerado, sino que tiene que indemnizar. Y esto por un concepto que parece muy claro, que es que el pago del salario por la prestación del servicio implica para el trabajador una obligación de garantía. El trabajador renuncia a las ganancias eventuales de la empresa y se desvincula de sus riesgos. Por tanto, aunque la empresa se extinga por una calamidad, el empleador, se entiende, no queda eximido del pago de la indemnización por despido. Otra forma eventual de terminación, y lo planteamos como pregunta, y me remito a lo señalado en la clase en la que vimos la protección del salario y más concretamente del empleo con las medidas que prevé la ley del proceso concursal, la ley de concursos y de la organización empresarial. Lo que era la quiebra o el concurso de acreedores, ¿implica la ruptura del vínculo laboral? Bueno, en principio tenemos que decir que no. El artículo 69 de la ley de concursos y reorganización empresarial justamente apuesta o apunta a la continuidad del vínculo laboral. Recuerdan en ese sentido todas las medidas que la ley contempla, buscando asegurar el mantenimiento de los puestos de trabajo. Esta era una discusión que había hasta la aprobación de este artículo 69 de la ley, que justamente había quienes entendían, ni más ni menos que el profesor Elio Sartú, entendía que la quiebra, el concurso, significaban la ruptura del vínculo laboral. Con este artículo 69 no es la quiebra, no es el concurso una causa de extinción automática del vínculo laboral. En principio, el contrato continúa, incluso recuerden ustedes que hay prevista la colaboración de algunos trabajadores bajo la dirección del síndico al servicio de la empresa en funcionamiento para tratar justamente de salvar esa unidad productiva. Por tanto, la declaración del concurso no implica automáticamente la ruptura del vínculo. Por supuesto que cuando hablamos de una situación de concurso, hablamos de una situación de insolvencia, de incumplimiento de los créditos laborales. Podría, como vamos a ver, el trabajador, bueno, ser él quien tome la iniciativa de rescindir el vínculo, en términos laborales, considerarse indirectamente despedido y, fundándose en ese incumplimiento del empleador, reclamar la correspondiente indemnización legal. Otra circunstancia, otra forma eventual de terminación del vínculo, también como pregunta, ¿la transferencia de la empresa lo es? Bueno, en principio no. Hoy la compañera algo señalaba al respecto, el hecho de que el vínculo laboral sea instituto persona solo respecto del trabajador y no del empleador. Bueno, eso determina que la transferencia de la empresa no signifique de por sí la ruptura del vínculo laboral. El trabajador puede continuar prestando funciones, las mismas funciones, en las mismas condiciones, en el mismo puesto y con iguales derechos que antes. Esto tiene que ver también con lo que señalábamos al principio, el principio de continuidad. Bueno, en principio entonces la transferencia de la empresa no implica la ruptura del vínculo laboral. Era de Ferrari quien sostenía que en realidad en ese caso había un despido técnico porque nadie podía ser obligado a prestar servicios a otros sin su consentimiento. Pero en principio se entiende hoy la transferencia de la empresa, en tanto el trabajador mantenga su antigüedad a las mismas condiciones. ¿Recuerdan aquello de la personería laboral del empleador? Que justamente permitía al trabajador dirigir su reclamo laboral contra aquel que entendiese era o revestía la figura de empleador. Y muchas veces el trabajador no sabe exactamente quién es el empleador. Y en ese sentido, el derecho del trabajo cobija una amplitud para
llamar a juicio a quien el trabajador considera su empleador. Bueno, esto tiene que ver con lo que estamos señalando. El hecho de que se transfiera a la empresa no implica necesariamente la ruptura del vínculo laboral. Podría sí, en ciertos casos, bueno, admitirse la ruptura, se señala en ese sentido cuando pudiera haber una alteración sustancial en cuanto a que el empleador, por ejemplo, fuese un conocido incumplidor, quien adquiere la empresa sea un conocido incumplidor de obligaciones laborales. Bueno, ahí podría entenderse que hay una alteración sustancial. El empleador que sea sabido tiene una débil capacidad de pago, en fin, sería un problema de prueba también, pero bueno, en ese caso podría como excepción admitirse la ruptura por el hecho de la transferencia, pero si ahí no es la transferencia en sí lo que determina la ruptura del vínculo, sino las calidades que en ese sentido podría presentar el empleador que adquiere la empresa. Otra forma eventual de terminación del vínculo laboral tiene que ver con la privación de libertad. La privación de libertad por un tiempo prolongado. Se entiende en ese sentido que una privación de libertad producto de una condena o de un procesamiento que tenga una larga duración, aún cuando fuera por causas que no tuvieran que ver con el contrato de trabajo, bueno, inevitablemente pondría fin al vínculo laboral sin derecho a indemnización. Y esto por la imposibilidad, de hecho, del trabajador privado de libertad de continuar con la prestación de sus tareas. Yo hablaba de una privación de libertad de larga duración. Bueno, esto no está establecido en ninguna norma de rango legal ni tampoco reglamentario. ¿Cuál sería una privación de larga duración? Acá tenemos que también acudir al principio de razonabilidad. Yo personalmente me inclinaría por sostener que una privación de libertad superior a los 6 meses, que es el plazo que en realidad se toma en cuenta en cuanto a la suspensión del vínculo laboral sin que se rescinda el mismo, en lo que tiene que ver con el seguro de paro, bueno, me parece que podría tomarse como pauta analógica para establecer si una privación de libertad de esa duración implica o no la ruptura del vínculo sin derecho a indemnización para el trabajador. Así que, bueno, estas serían, por tanto, las formas eventuales de terminación del contrato de trabajo, donde lo que nos interesa determinar es, bueno, frente a estas circunstancias, el empleador o sus sucesores tienen que abonar la correspondiente indemnización por despido, tienen responsabilidad en cuanto al pago de los créditos laborales. Bueno, eso es lo que nosotros tratamos de determinar con esto que hemos ido señalando. No sé si hay dudas al respecto, y si no, pasaríamos a lo que son en realidad las formas normales de determinación de los contratos de duración determinada, indeterminada, indefinida, aquellos preferidos por el derecho del trabajo, y que son precisamente la renuncia y el despido, las formas naturales, normales de terminación de un vínculo laboral. Con respecto al tema de la renuncia, la renuncia es la decisión expresa, comunicada al empleador. Mediante la renuncia, el trabajador se priva voluntariamente de una posición, pone fin al contrato, pero no se desliga de obligaciones resultantes del contrato. Por ejemplo, tiene que devolver los instrumentos, tiene que conservar el secreto, ¿se acuerdan? Dentro de las obligaciones del contrato de trabajo, esta obligación que incluso sigue por lo menos un tiempo más a la terminación del vínculo. Conservar secretos que haya tenido como consecuencia justamente de la labor que cumplía en la empresa. Y esta terminación mediante renuncia se vincula al carácter
una vez más, personalísimo del contrato de trabajo. Nadie puede ser obligado a continuar el contrato si desea terminarlo. ¿Qué es lo que fundamentalmente nos interesa en relación al tema de la renuncia? La autenticidad de la misma, que no se esconda mediante una presunta denuncia, en realidad un despido, que haya sido el empleador quien haya tomado la iniciativa de poner fin a ese vínculo, porque, bueno, se estaría privando de esa manera al trabajador de la correspondiente indemnización legal. Por tanto, es fundamental determinar la autenticidad de esa renuncia. Si la misma es realmente expresada en forma libre, si hay un consentimiento del trabajador, si el trabajador expresa esa renuncia en forma libre, inequívoca, espontánea, porque cuando la renuncia es fruto de una presión indebida, debe considerarse nula, y sería, por tanto, posible reclamar la correspondiente indemnización legal. Por eso se exige una prueba contundente de la renuncia. No es un requisito de solemnidad, pero se exige que haya una forma escrita. En los hechos, como un requisito de prueba, es necesario que el trabajador firme la renuncia de su puño y letra, de su puño y letra. Se mira como sospechosa, imagínense ustedes, una renuncia firmada por un trabajador que apenas sabe leer y escribir, y en la que se pudieran detallar motivos por los cuales el trabajador egresa. No es tampoco necesario dejar establecidos los motivos por el que el trabajador expresa, no hay formas sacramentales en ese sentido, pero lo importante es que quede expresada de manera inequívoca la intención del trabajador de poner fin al vínculo laboral. Hay algo similar a la renuncia, que es el abandono de trabajo. ¿Qué pasa con el abandono de trabajo? El trabajador, como en la renuncia, quiere dejar de trabajar, no quiere continuar con ese vínculo, pero no lo dice en forma expresa, simplemente deja de concurrir. Eso es el abandono de trabajo. En realidad, el abandono de trabajo hay que configurarlo. Yo no tengo como empleador la certeza de si el trabajador quiere renunciar o no quiere renunciar, si va a continuar concurriendo o no va a continuar concurriendo. Por tanto, no me alcanza con esa renuncia, podríamos decir, tácita. La renuncia debe ser expresa. Por tanto, cuando hay una situación de presunto abandono de trabajo, hay que justamente configurar el abandono, hay que poner certeza a esa situación, la voluntad del trabajador que tiene que quedar de manifiesto en forma inequívoca, y para eso es una práctica muy común, una práctica generalizada, que en realidad no surge tampoco de, como sucede con muchos aspectos de nuestro derecho laboral, que no está establecida en ninguna ley, ni en ningún reglamento, pero es lo que corresponde hacer. El empleador debe intimar a ese trabajador que no concurre a trabajar y que aparentemente habría abandonado el trabajo, tiene que intimarle el ingreso, el reingreso a su puesto de trabajo, justamente bajo apercibimiento de considerarlo renunciante, de considerar que ha hecho abandono del trabajo y consecuentemente pierde la indemnización por despido. Y esto es para darle certeza al empleador, de que, bueno, dentro de un mes ese trabajador que dejó de concurrir no reclame diciendo o alegando que fue despedido por el empleador. En principio podría presumirse, salvo prueba en contrario, que si no hay una renuncia firmada, si el trabajador no renunció, no expresó inequívocamente su voluntad de poner fin al vínculo laboral, el trabajador fue despedido. Bueno, justamente el empleador tiene que dar certeza a esa situación, configurando el abandono. Y para configurar el abandono
lo que se hace en la práctica es intimar el reintegro del trabajador en un plazo razonable, plazo de 24, 48, 72 horas, y si el trabajador no concurre o no justifica el motivo por el que no está concurriendo, capaz que se fue a certificar o por enfermedad o tuvo un accidente, estaba cumpliendo funciones en el interior y cuando debía regresar tuvo un accidente y no pudo avisar, en fin, puede haber distintas circunstancias por las que el trabajador dejó de concurrir y, bueno, el empleador no tiene la certeza si su decisión es terminar o no el vínculo. Tiene que intimar el empleador, y si el trabajador no se presenta o justifica el motivo de esa ausencia, se configura el abandono de trabajo. La intimación se hace por telegrama colacionado con copia de su recepción. Es una modalidad que hay de envío de telegramas con acuse de recibo, que el trabajador, bueno, haya recibido la notificación por la cual se le está intimando el reintegro. Bien. Y conjuntamente con la renuncia y el abandono, conjuntamente con la voluntad del trabajador en poner fin al vínculo laboral, en un caso voluntad expresa, en la otra tácita, y con lo que señalábamos, la necesidad de configurar ese abandono, tenemos lo más común, que es la terminación del vínculo por voluntad del empleador. Cuando el empleador pone fin al contrato de trabajo despidiendo al trabajador. Y en ese sentido, y esto no es más que una guía de clase, yo he señalado algunas palabras claves para que ustedes puedan estudiar el tema y a modo un poco de ayuda a memoria. El despido es un acto unilateral que pone fin al contrato de trabajo. Jurídicamente es lo que se conoce como un derecho potestativo de efecto extintivo, que como tal no requiere, aunque parezca obvio decirlo, el consentimiento de la otra parte, pero el despido es, y esto es muy importante, un acto jurídico unilateral recepticio. ¿Qué significa que es un acto jurídico unilateral recepticio? Significa que es indispensable que el trabajador tenga conocimiento de la decisión patronal. Si yo despido a un trabajador, yo tengo que notificarle ese despido. No hay, en ese sentido, tampoco fórmulas sacramentales para comunicar el despido, o para instrumentar la notificación. Puedo hacerlo verbalmente, puedo hacerlo por escrito, puedo hacerlo, en fin, con un telegrama, pero tiene que haber certeza en cuanto a la fecha a partir de la cual opera ese despido. Es importantísimo el tema de la fecha. Desde el punto de vista práctico, la fecha precisa del despido es fundamental porque ello va a determinar el monto de la indemnización que le va a corresponder al trabajador, le va a incidir en lo que tiene que ver con la antigüedad. La fecha nos va a marcar la antigüedad del trabajador, qué antigüedad tiene, si tiene un año, si tiene un año de infracción, si tiene unos meses, y eso va a incidir en el monto indemnizatorio, va a incidir en lo que señalaba hoy Ana Laura en el ejercicio, el tema de la prescripción. ¿Cuándo cesó el trabajador por despido? Y si transcurrió o no ese año dentro del cual puede efectuar su reclamación laboral. Si también la fecha es importante por el tema del reajuste monetario, para la aplicación del coeficiente de reajuste, de los intereses legales, por eso la importancia de determinar la fecha precisa del despido. Y tenemos distintas modalidades de despido. Tenemos lo que se conoce como el despido directo, el despido indirecto, el despido ficto
y el despido abusivo. El despido directo es aquel que el empleador comunica al trabajador, como decíamos, ya sea verbalmente, por escrito, por telegrama, sin que existan términos sacramentales. Muchas veces la comunicación resulta de los propios hechos. No lo dejan ingresar al puesto de trabajo, le retiran la tarjeta, o si tiene la vivienda le intiman el desalojo, pero pudiera darse el caso que en ningún momento se haya aludido expresamente al despido, ¿no? Bueno, en ese caso, así como para aclarar una situación de abandono, el empleador tiene que intimar el reintegro al trabajador, en esas situaciones donde puede quedar la duda respecto de la verdadera intención del empleador de poner fin al vínculo laboral, lo que se sugiere en la práctica es solicitar ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social lo que se conoce como una audiencia para aclarar la situación laboral. Hacer una aclaración de situación laboral. Se puede citar a través del Ministerio sin reclamar ningún rubro, sin reclamar el pago de ningún rubro en concreto, sino simplemente para aclarar a ver por qué al trabajador no se le permite el ingreso, capaz que en realidad se lo quería suspender, pero no terminar el vínculo, o vaya uno a saber por qué no se le permite el ingreso, o se le retira la tarjeta, pudo haber sido producto de un error, o en realidad se le está queriendo decir algo al trabajador, no se lo está permitiendo ingresar, pero no se lo permite ingresar porque está despedido, porque está suspendido. Bueno, en ese caso, lo que hay que hacer es, para poner certeza a esa situación, pedir justamente una declaración de situación laboral, y ahí la empresa tendrá que decir, bueno, ¿por qué procedió de tal o cual manera? Si el trabajador está o no está despedido. Aclaración entonces de situación laboral. Otra modalidad de despido es el llamado despido indirecto. El despido indirecto es aquel que se fundamenta en un incumplimiento grave del empleador, cuando el empleador viola el contrato de trabajo. El despido indirecto requiere de 3 elementos fundamentales. En primer lugar, que haya un incumplimiento grave de parte del empleador que ponga en crisis el vínculo laboral. Obviamente que, bueno, la gravedad del incumplimiento habrá que valorarla en función de la razonabilidad, de la buena fe. No hay una norma que nos diga cuándo el incumplimiento es grave y amerita la configuración de un despido indirecto. No hay una norma que establezca una casuística al respecto. La jurisprudencia ha ido elaborando ciertas pautas para establecer el carácter grave de determinado incumplimiento. No lo sería, por ejemplo, que el empleador en determinada oportunidad abonase el salario un día después de lo que debía hacerlo de acuerdo a la normativa que vimos en su momento. Tiene que pagarlo el 5º día hábil y lo pagó el 6º. Bueno, ahí no habría un incumplimiento grave como para considerarse indirectamente despedido. Ahora, si el empleador durante muchos meses me paga con varios días de atraso el salario, o directamente no me paga un mes, no me paga 2 meses, bueno, ahí parece claro que habría un incumplimiento grave que justifica que el trabajador se considere indirectamente despedido. Incumplimiento entonces grave que ponga en crisis el vínculo laboral. Y en ese sentido quiero ser claro en cuanto a que la figura del despido indirecto no se vincula exclusivamente al uso abusivo del ius variandi o del poder disciplinario. Cuando nosotros vimos esos temas, dentro de lo que es el poder de dirección del empleador, seguramente ustedes recuerden que
mencionábamos como una forma de defensa, como un mecanismo de defensa del trabajador frente a un uso ilegítimo, abusivo, tanto del poder disciplinario como del ius variandi, bueno, mencionábamos como mecanismo de defensa la posibilidad de considerarse indirectamente despedido. No quiero que se queden con la idea de que solamente en esos casos puede hacerlo el trabajador, sino que cualquier incumplimiento grave que ponga en crisis el vínculo laboral, como puede ser el atraso en el pago del salario, o el incumplimiento de cualquier otra obligación del empleador, que revista carácter grave, que revista gravedad, puede ser objeto de un despido indirecto. En definitiva, debe quedar claro que el despido indirecto es una creación doctrinaria y jurisprudencial. A mí me gusta incluso decir que es, en cierta forma, la aplicación en clave laboral de la condición resolutoria de todo contrato bilateral. Desde el derecho civil, tenemos que en un contrato bilateral, si una parte incumple su obligación, la otra parte, la parte a la que se ha incumplido la obligación, puede hacer dos cosas. Puede exigir el cumplimiento de la obligación o puede rescindir el contrato, rescindir el vínculo con los daños y perjuicios. Puede poner fin al vínculo, rescindiéndolo y reclamando los daños y perjuicios. Bueno, eso es en realidad el despido indirecto. Esa es una aplicación en clave laboral de esta condición resolutoria implícita de todo contrato bilateral. Rescindo el vínculo, ¿cómo? Considerándome indirectamente despedido. Es el trabajador el que pone fin al contrato y reclama los daños y perjuicios que, como vamos a ver, bueno, en materia laboral se evalúan en función de la tarifa que establecen las leyes del año 44. Los daños y perjuicios en ese sentido, por la pérdida del empleo, están tarifados, como vamos a ver cuando veamos la liquidación de la indemnización por despido. Todo esto con respecto al primer elemento, al incumplimiento grave que ponga en crisis el vínculo laboral. Un segundo elemento muy importante es la manifestación de voluntad del trabajador. Es el trabajador el que toma la iniciativa y, por tanto, quien tiene que poner en conocimiento del empleador que pone fin al vínculo laboral. Y va a hacerlo cuando él lo estime conveniente. El trabajador, frente a un incumplimiento grave del empleador, podrá tener más o menos paciencia, podrá ser más o menos tolerante. Pero acá también hay que hacer jugar la razonabilidad. El trabajador está corriendo un riesgo con esto, porque si posteriormente se entiende que ese incumplimiento no es lo suficientemente grave como para poner en crisis el vínculo laboral, el trabajador que se consideró indirectamente despedido pierde el trabajo, pierde el empleo y además pierde el derecho a cobrar la indemnización legal. Por tanto, la sugerencia práctica es ser muy cuidadosos con el tema del despido indirecto, porque el trabajador se está arriesgando a quedarse sin una cosa y sin la otra. La manifestación de voluntad del trabajador, en definitiva, fija la fecha del despido. Y la comunicación puede hacerla verbalmente, puede hacerlo a través de un telegrama, puede hacerlo a través del Ministerio de Trabajo. Acude al Ministerio de Trabajo y reclama el despido indirecto. Se considera indirectamente despedido, fundándose en un incumplimiento grave del empleador. Decía que hay que tener cuidado con el despido indirecto porque tiene que ser, como decíamos, un incumplimiento que ponga en crisis el vínculo laboral. Supónganse ustedes un trabajador que se considera despedido porque hace 15 años que no le pagan las horas extras, por ejemplo, ¿no? Bueno, si bien el no pago de horas extras es un incumplimiento grave, el hecho de que hayan transcurrido 15 años, por poner un ejemplo medio grotesco, sin que le pagasen las horas extras, hace dudar de la configuración
conforme a los elementos que señalábamos de ese despido, porque evidentemente no puso en crisis el vínculo laboral. Si durante 15 años pudo trabajar sin reclamar el pago de las horas extras, parecería que sí tiene derecho a reclamar las horas extras, sin duda, pero no se configuraría un despido indirecto por lo que estábamos señalando, ¿no? Porque evidentemente esa circunstancia no puso en crisis el vínculo laboral. Y el tercer elemento es el efectivo abandono de tareas, el efectivo cese del trabajador, que no puede considerarse despedido y seguir trabajando, a veces justamente por ese temor a perder el empleo y a que no le hagan lugar al despido indirecto. El trabajador se considera despedido, pero continúa yendo a trabajar. Bueno, eso es una cosa absolutamente incoherente, contradictoria, es faltar a un elemento que caracteriza al despido indirecto. El incumplimiento grave, la manifestación de voluntad del trabajador y el cese o abandono efectivo de las tareas por parte del trabajador. Tenemos otra forma, otra modalidad de despido, que es el despido ficto. El despido ficto está asociado al tema del seguro de desempleo. Está contemplado en el artículo 9 del decreto ley 15.180, que establece que si esto ha tenido una modificación con la ley de seguro de desempleo, si el trabajador no es reincorporado dentro de cierto plazo en que estuvo amparado al seguro por falta de trabajo, el trabajador puede considerarse despedido. Y la ley habla de despido ficto, califica este despido como ficto. Concretamente, si al cuarto mes, si pasados 4 meses el trabajador que está en seguro de paro no es reintegrado, puede, si lo desea, considerarse despedido. Y la ley 15.180 y su modificación posterior nos habla de un despido ficto. Y por último, tenemos el despido abusivo. El despido abusivo, lo vamos a ver más adelante, más profundamente, es un despido, digamos, a modo introductorio, que reviste una particular antijuridicidad, ya sea en la forma, en la motivación o en los fines que tiene ese despido. Pero eso lo vamos a ver después más adelante, es un tema bastante complejo. En definitiva, la importancia práctica que reviste es que permite al trabajador o a la trabajadora una indemnización adicional. El despido abusivo permite romper con la tarifa. Los daños y perjuicios están tarifados en materia laboral. Los daños y perjuicios que genera la pérdida del empleo están tarifados en materia laboral. Bueno, la tarifa cubre el daño que normalmente produce la pérdida del empleo. El despido abusivo apunta a otro tipo de daño que vamos a ver y que justifica justamente que junto a la indemnización legal se pueda establecer otra indemnización con otros parámetros, como vamos a ver en su momento. Por la hora en la que nos encontramos, ya iríamos terminando. Vamos a seguir la próxima clase con estos temas. Vamos a ver los despidos especiales el lunes. Y bueno, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Sí, De no ser profesor, así, en el despido, en el anterior, el ficto, no el indirecto, cuando una persona está tomada para un cargo o una actividad y le cambian las tareas, ¿eso también se puede considerar despido indirecto? bueno, puede ser un despido indirecto si hay o se vincula ese cambio a un incumplimiento grave, ¿no? Si, por ejemplo, hay lo que se llama una retrogradación, ¿no? Un trabajador contratado para realizar una tarea de determinada categoría y se le establecen
se le imponen tareas que nada tienen que ver con esa categoría, ¿no? Que incluso responden a una categoría inferior. Bueno, el trabajador podría también en ese caso considerarse indirectamente despedido. Es muy difícil agotar la cantidad de hechos que pueden significar un despido indirecto, que pueden constituir un incumplimiento grave, pero recuerden ustedes esta nota, ¿no? Incumplimiento grave que ponga en crisis el vínculo laboral, ¿no? Esto es un poco como en otro tema jurídico, el divorcio por riñas y disputas, ¿no? El divorcio por riñas y disputas es aquel cuyas riñas y disputas ponen en crisis el vínculo matrimonial. Bueno, acá también, acá tiene que ese incumplimiento ser lo suficientemente grave como para hacer imposible la continuación del vínculo laboral, ¿eh? Las posibilidades son muchas, ¿no? Y bueno, hay que analizarlas con cautela, en base a la razonabilidad y a la buena fe, ¿no? Muchas gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Si no, en la clase que viene vamos a ver los despidos especiales, lo que tiene que ver con el despido del trabajador enfermo, accidentado, la trabajadora grávida, y previamente vamos a hablar de, y tiene que ver con el tema de la terminación del vínculo laboral, los regímenes de estabilidad, los distintos regímenes de estabilidad. ¿Qué tipo de estabilidad tenemos en nuestro régimen? ¿Qué implica desde el punto de vista de las indemnizaciones? ¿Cuándo las hay? Si las hay, en fin. Vamos a ver ese tema en la clase del día lunes. ¿Cuál fue el primer tema que dijo antes de...? Vamos a ver los distintos tipos de despidos especiales. Vamos a ver los especiales y previamente vamos a dar un pantallazo general sobre lo que es la estabilidad, los regímenes de estabilidad y cuál es el régimen que en definitiva rige en nuestro país al respecto. Okay. Bueno. Muchas gracias, profesor. Buen fin de semana y será hasta el día lunes. Hasta el lunes. Buen fin.